Buenas, estimada maestra. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a proceder a realizar la guía de trabajo autónomo número 2. El grupo lo conformamos Gary Barzola, mi persona Josué Contreras, Isaac Villacreces y Christopher Romero. Ahora vamos a proceder a realizar el problema número 1. Para el ejercicio 1 tenemos que el problema dice, si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo en un medio donde la resistencia del aire es tipo kb al cuadrado y su rapidez terminal es 40 metros sobre segundo, determinar a la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez lineal. Ya, entonces, aquí analizamos primero cuando sube el objeto. Analizamos, tenemos la velocidad inicial y las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos que las fuerzas que actúan son el peso y la resistencia. Ya, tenemos que el peso es la masa por la gravedad y la resistencia está dada por kb al cuadrado, que va opuesta al movimiento, a la velocidad. Ya, entonces tenemos, según el diagrama que hicimos, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es como tomamos de referencia el movimiento, o sea, la dirección del movimiento según la velocidad, entonces tenemos que las dos van en sentido contrario, kb al cuadrado y mg, que es igual a la masa por la aceleración según la segunda ley de Newton. Ya, entonces, también tenemos que cuando el objeto alcanza la velocidad tangencial, la velocidad terminal, las dos fuerzas que son de la resistencia y de la gravedad se oponen y llegan a una velocidad constante, con lo que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 y en ese instante podemos despejar la constante. Constante K sería igual a mg sobre la velocidad terminal al cuadrado. Ya, con eso podemos volver a la ecuación de antes cuando estaba subiendo, entonces reemplazamos menos mg sobre bt al cuadrado menos mg es igual a masa por aceleración. Como tenemos en todos los términos masa, entonces simplificamos y nos queda una expresión así: la aceleración es igual a menos g sobre bt al cuadrado por la velocidad al cuadrado menos la gravedad. Ya. ¿Qué nos pide el problema? El literal A dice la distancia que sube, es decir, la altura que alcanza cuando llega a la rapidez terminal, o sea, la mitad. Ya, entonces tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y a su vez, mediante un artificio matemático, tenemos que también es igual a un dv sobre dy por dy a dt. Ya, lo que da lo mismo que decir que esto es la velocidad en cualquier punto. Entonces dv a dy por d. Reemplazamos en la ecuación, nos queda b dv sobre dy es igual a menos g b al cuadrado sobre velocidad terminal al cuadrado menos g. Ya, entonces necesitamos enviar la diferencial de y a un lado y la diferencial de la velocidad a otro lado para poder integrar. Ya, tenemos entonces dy es igual. Esto de aquí lo pasamos acá. Sacamos factor común del signo y lo mandamos para acá. Y así mismo dejamos de este lado g b de b, esto y esto mandamos acá abajo, pero ya positivo, sobre bt al cuadrado más g. Ya, lo que necesitamos en este momento es integrar para sacar la posición de la partícula. Entonces integramos desde un y inicial que según el problema y según las condiciones dadas, y sub 0 es igual a 0. Partimos de 0. Ya, entonces sería de 0 hasta y acá sería la integral desde la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial según el problema? Es 30 metros sobre segundo. Ya, entonces sería de 30 hasta una velocidad final
que en el literal A nos pide la mitad de la rapidez terminal, que sería 40 sobre 2, 20. Ya, ahora procedemos a integrar esta expresión de aquí. Para integrarlo tenemos una sola variable porque las otras son constantes. Hacemos un cambio de variable, decimos que todo esto es u. Sacamos el diferencial de u. A 2g b al cuadrado sobre bt al cuadrado. Todo porque es una constante. Ya, nos queda 2g b de b sobre bt al cuadrado. Ya, entonces tenemos que db es igual... No, b de b, necesitamos b de b, necesitamos la parte de arriba para eliminarlo. Nos queda bt al cuadrado du sobre... No, du por bt al cuadrado sobre 2g. Ya, eso es lo que nos queda. Reemplazamos, nos queda y, ya integrando, nos queda y es igual a la integral definida de 30 a 20. ¿Qué? La integral definida de 30 a 20 de la expresión de aquí, b de b es esto de aquí, du por bt al cuadrado sobre 2g. Y lo de abajo era u. Ya, entonces tenemos que y igual, sacamos la constante. Y la integral de u sobre u es el logaritmo de u. ¿Y u quién era? U era esta expresión de aquí, g al cuadrado sobre bt al cuadrado más g. Entonces tenemos que y va a ser igual a bt al cuadrado sobre 2g por el logaritmo natural de u, de la expresión de aquí. G al cuadrado sobre bt al cuadrado más g, evaluado en sus límites de 30 a 20. Tenemos entonces que y, reemplazamos los datos, la velocidad terminal al cuadrado, 40 al cuadrado, 1600 sobre 19,6, dos veces la gravedad. Y también tenemos que, evaluando, tenemos el logaritmo natural, la gravedad 9,8 por la velocidad que queremos. La velocidad que tenemos aquí en el límite superior es 20 al cuadrado sobre la velocidad terminal al cuadrado 1600 más la gravedad 9,8. Ah, no, ya, menos el evaluado en el otro límite. Según el teorema fundamental del cálculo, tenemos que 9,8 por 30 al cuadrado. Cierra el valor absoluto. Por 30 al cuadrado sobre 1600 más 9,8. Ya, espera. Ya, tenemos la resta de logaritmos que equivale a la división del argumento. ¿Aquí cuánto da? 1600 dividido para esto. 81.63. Ya, ahora tenemos que, como vamos a dividir esto de aquí para esto de aquí, necesitamos ya dividir. Ya, entonces, aquí para hacerlo de una, tenemos el común denominador 1600. Y este de aquí lo multiplicaremos por 1600. 9,8 por 1600. ¿Cuánto da? ¿Este de aquí cuánto? 9,8 por 400. 9,8 por 400. 3.920. Ya, más 9,8 por 1600. Más 9,8 por 1600. No sale demasiado. 9,8 por 1600. Ah, lo multiplico. ¿Cómo se explica? $15.680. Ya, dividido
para lo de acá. Esto de aquí, como es como un denominador y se va a dividir con lo de acá, se simplifica. Esto de aquí, 9,8 por 900, da 8.820. 8.820. Más 9,8 por 1.600, 15.620. Ya, entonces tenemos que este y es negativo. Déjame aquí. Ya, el logaritmo de esto. ¿Cuánto es? 0.63. De la suma de todo. Sí, Tenemos que con el logaritmo. con el logaritmo y todo. Y lo multiplico acá. ¿Cero cómo? 63. Sí, por 81 con 63. 51.88. No, pues aquí no puede salir eso. Está mal. Resuelve por A separado. ver, no, sí está bien. A ver, 9,8 por 400. Ya. Y yo para 35. Dividido para 1600 Más 9.8. más 9,8 sale 12,25. Logaritmo de eso. Espérate. Ese es el logaritmo ya. Logaritmo de 12.25. Espérate, no. Ya, aquí sale 12,25. Dividido para 0,8 por 900, dividido para 1600, más 9,8, sale 15,31. Y ahí sí, 0,8. Ya, entonces el logaritmo natural de 0,8. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 0,8? Por lo de aquí, por 81,63 sale 18,21. Ya, entonces nos falta el literal B, que pide que analicemos cuando cae el objeto. También, esto sale negativo. Dice menos con menos. Ah, sí, eso es el que sale negativo. Ya, entonces tenemos que Y, la altura que alcanza cuando sube es 18,21. No. Aunque sería lo mismo para el otro instante. Tenemos aquí el mismo gráfico, pero en el otro momento de bajada, la velocidad iría para acá, para abajo. La velocidad iría para abajo, la resistencia como se opone al movimiento, entonces es para arriba. Y entonces cambia. La sumatoria de fuerzas en Y es masa por aceleración. Asimismo, tenemos que la resistencia es negativa y el peso sería a favor del movimiento, entonces es positivo. Aquí también cambiamos. Ya, entonces tenemos aquí lo mismo, G menos esto. Ya. Entonces, aquí cuando reemplazamos, sería menos, y acá sería menos. Borrar. Ya tenemos entonces que 9,8 por 400 dividido para 1600 más menos 9,8, 7,25. Cambia él.
Son menos aquí, de esa allá. Uy, bueno, eso no. Cambio de U. ¿Cómo? De U no sería menos también. Aquí. Sí. A ver, U, De D, U. Claro. Ya de pegar acá. Aquí es B de B, B amén. Sí, aquí es amén. Ya parece que igual aquí ya sale negativo. Ya, entonces aquí hago esto, menos 7,35 dividido para 9,8 por 900 dividido para 1600 menos 9,8 menos 4,2875. Ya, entonces divido eso. Sale 1,71. 40 y algo. Ya, entonces el logaritmo natural de eso sale 0,53 por lo de aquí, que era 83 y algo. Sale 81,63 por el logaritmo natural de cuánto había salido antes. Quita. Sale ya 1,71. Ya, bueno, ya, entonces tenemos sale Sale menos y menos 23. y es igual a menos 23,7 Nada. Y ¿Qué más dicen en la C? La C, las proporciones serían, ¿cuánto salen antes? 18, 18,2, 21, 23,7. Esa es la proporción entre las distancias. Y en fracción sería 607 sobre 790. O sea, la distancia que recorre en bajada es mayor que la de subida. El problema 2 nos habla sobre dice que el plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Dice que un bloque de 5 kilogramos reposa sobre él y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No hay fricción en el plano y el bloque. Nos pide la tensión, la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque y en qué porcentaje difieren las fuerzas que están en qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo. Entonces nosotros vamos primero a graficar el diagrama de cuerpo libre del objeto, que dice que tiene una tensión, tiene su peso perpendicular a la superficie que está. Sin embargo, hay un plano de inclinación, un plano de inclinación de 30 grados. Entonces nosotros podemos colocar que la componente del peso está dado así, con una inclinación hacia abajo. Si nosotros tenemos que el ángulo de inclinación era 30, por semejanza de triángulos tendremos nuestro ángulo en esta parte. Este 30 estaría aquí y este sería mg seno de 30 y este es mg coseno de 30. Tenemos también la aceleración, como va hacia la derecha también se descompone en dos valores, y tenemos nosotros a la aceleración
hacia el lado derecho, pero como la debemos descomponer, esta es el vector de aceleración, la descomponemos en este y en este, en donde este también sería nuestro ángulo 30 y aquí sería la aceleración seno de 30 y nuestra aceleración coseno de 30. Teniendo estos datos podemos hacer el literal número A. El literal número A nos dice cuál es la tensión de la cuerda. Si tenemos bien... Pero ¿cuál es la figura con la tensión de la cuerda? ¿Dónde está la figura con la tensión de la cuerda? Esta es la figura y esta es la tensión. Entonces nosotros vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces nosotros tenemos que el vehículo, todo el sistema se mueve hacia la derecha. Entonces nuestra sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Nuestras fuerzas que actúan serían netamente la perpendicular se va de la masa y el de aquí también. Nos quedaría es en X, como el plano está así, nuestra en X sería mg coseno de 30 y la tensión. Espérate, sería nuestra tensión menos. Espérate, aquí tengo. Nosotros tenemos que nuestra tensión menos el mg seno de 30 va a ser igual a nuestra masa por la aceleración. Y nosotros queremos sacar la tensión. Teniendo esto, esta aceleración es en X. Y como tenemos ya descompuesta la aceleración, pasamos a reemplazar pasamos a despejar la T. Nuestra T va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La aceleración en X es igual a coseno de 30 más mg seno de 30. Nosotros podemos sacar factor de la m y nos quedaría a coseno de 30 más gravedad seno de 30. Teníamos que nuestro bloque tiene 5 kilogramos, entonces la aceleración es valor de 2 metros por segundo cuadrado y tenemos 5 que multiplica a 2 coseno de 30 más g seno de 30. Y entonces este valor nos quedaría la tensión 33,16 newtons. Tenemos nuestra tensión con respecto a la aceleración hacia la derecha positivo, como está en el sistema de referencia. Ahora, nuestra sumatoria de fuerzas en Y, vemos que nuestro objeto no se mueve en el eje de la Y, y tenemos nosotros ahí es el peso y la normal, que es perpendicular a la superficie. Y me olvidé colocar que aquí va la normal. Entonces tenemos nosotros la normal menos la componente del peso sería mg coseno de 30. Me equivoco. Como todo el objeto, el sistema se mueve hacia la derecha y como hay un plano de inclinación, es obvio que la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, porque en este diagrama de cuerpo libre la aceleración la descompusimos en dos componentes y se vuelve en Y también. Y tenemos la masa y la aceleración en Y. Tenemos que tener en cuenta que esta aceleración en Y va a ser negativa, porque se puede observar que si es la aceleración y como el plano está inclinado, la suma de los vectores tiene que darme la resultante. Entonces este es en el eje Y y sería negativa la aceleración. Teniendo esto,
pasamos a despejar la normal y nuestra normal sería igual a la masa, la aceleración en y este pasa a sumar, sería más la gravedad y el coseno de 30. La masa 5 kilogramos, aceleración en y, aquí hubo un error, solo puse aceleración y debería ser aceleración por el coseno de 30 en y, seno de 30, Coseno de 30. coseno de 30. No, coseno. Es seno de 30, aceleración en seno de 30. Y tenemos más la gravedad por el coseno de 30. Sacando estos valores, que aquí es menos 2, seno de 30, más 9.8 coseno de 30. Y nuestra normal nos tiene que salir 37,44 minutos. Estos son los valores de la tensión y de la normal cuando el plano está en movimiento y hay una aceleración, pero nos dice el literal A es este y el literal B es este. El literal C dice que en qué porcentaje difieren estas fuerzas si es que el plano está en reposo. Aquí ya cambian de todo porque nos dice que las sumatorias ahora de todo sería 0, es decir, no existe esta parte. Sí. Teniendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos T menos mg seno de 30 igual a 0, tensión es igual a mg seno de 30, tensión es igual a 5 por 9.8 por seno de 30 y nuestra tensión va a ser igual a 24.5 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Tenemos en Y la normal menos mg coseno de 30 igual a 0. La normal mg coseno de 30 y nuestra normal con el plano en reposo sería 42.43. Teniendo ahora estas nuevas fuerzas, cuando el plano está en reposo, nos pide en qué porcentaje difiere esta tensión en reposo con esta tensión cuando el plano está en movimiento, y a su vez la normal en reposo con la normal con el plano en movimiento. Entonces nosotros hacemos una suma con las fuerzas y la dividimos y la multiplicamos por 100 para que nos salga un porcentaje en que difieren cada una. Entonces tenemos los valores de esas tensiones. Lo que hacemos es colocamos en la primera tensión menos la segunda tensión que está en reposo, la dividimos para la que está en reposo, la multiplicamos por el 100% y nos tiene que salir 35,34%, y a su vez la segunda normal, la segunda la normal, que es 42,43 menos 37,44, y la multiplicamos por su 100%. Y nos sale 11.8%. Y esos son los porcentajes en los que difieren las fuerzas tanto en reposo como en movimiento.
Problema número 3. Dice, dos bloques de masa 4 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por una cuerda. Bajan resbalando por un plano inclinado de 30 grados. Dice, el coeficiente de fricción entre el bloque de 4 kilogramos va a ser igual a 0.25 y el coeficiente de fricción del bloque 2 de 8 kilogramos 0.35. Dice, la aceleración de cada bloque, o sea, vamos a hallar la aceleración de cada bloque. Primero comenzamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos. Presenta una normal, un peso que es perpendicular, que es inclinado, por lo tanto se va a descomponer tanto en Y como en X. Presenta una tensión que va a ser la misma que el otro bloque y una fuerza de fricción que es opuesto hacia el movimiento. Comenzamos a descomponer ambos pesos en Y como en X, que va a ser igual a la masa por la gravedad. Este ángulo aquí, si lo movemos, si tenemos el triángulo así, tenemos un triángulo así y lo movemos así, entonces nos va a dar que el ángulo va a estar aquí entre el peso y la línea de la recta Y. Entonces en PY va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 30 y en Y va a ser la masa por la gravedad por el seno de 30. Y ya, ahora procedemos a hacer las sumatorias de fuerza en el eje Y. Como no hay movimiento en el eje Y, entonces va a ser igual a 0 la fuerza. Actúa la normal y el peso. Entonces la normal va a ser igual al peso en Y. La normal va a ser igual a masa, que la masa del bloque es 4 kilogramos por la gravedad 9.8 por el coseno de 30. La normal va a ser igual a 33.94 newton. Ahora la sumatoria de las fuerzas en X. Hay que tener en claro el sistema de referencia. Como en este caso el movimiento es hacia abajo, nuestro sistema de referencia va a ser positivo hacia donde vaya la aceleración. Entonces positivo va a ser para la izquierda y negativo para la derecha. Entonces positivo tenemos, como va a haber aceleración, movimiento, entonces va a ser la sumatoria de fuerzas en X a la masa por aceleración. Las sumatorias que actúan en X es el peso en X menos la tensión menos la fuerza de fricción, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. El peso en X va a ser igual a la masa, que viene a ser 4 kilogramos por la gravedad por el seno de 30. Y la tensión que no tenemos, la fricción que se descompone en el coeficiente de fricción, que ya nos dan en este caso, que es 0.25, eso lo reemplazamos una vez, y la normal, que viene a ser 33.94. Todo es igual a la masa del bloque, que es 4 kilogramos por la aceleración. Sacamos este valor de aquí
nos da igual a 19.6 menos la tensión y menos el valor de acá. .48. Eso va a ser igual 4 veces la aceleración. Entonces procedemos a dejar esto en términos de dos variables. Dejamos 4A más la tensión la pasamos acá con positivo y esto queda igual a 19.6 a 11.12 y tenemos la primera ecuación. Ahora vamos con el otro bloque, el bloque de 8 kilogramos. Presenta asimismo una fricción, una fuerza de fricción cinética, presenta una normal, presenta un peso que también se va a descomponer tanto en Y como en X, presenta la misma tensión que el otro bloque, por lo tanto se seguirá llamando T, y procedemos a hacer las sumatorias de la fuerza. En el eje Y no hay movimiento, por lo tanto la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. Tenemos que entonces la normal va a ser igual al peso en Y. Entonces la normal va a ser igual a la masa, que viene a ser 8 kilogramos por la gravedad 9.8 y por el coseno de 30. Entonces la normal va a ser igual a 67.89. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Como hay movimiento, entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Asimismo, nuestro sistema de referencia es hacia donde hay movimiento, por lo tanto hacia el lado izquierdo va a ser lo positivo y por el lado derecho los negativos. Positivo tenemos el peso en X más la tensión y menos la fricción, es igual a la masa por la aceleración. El peso en X tenemos que la masa, que viene a ser 8 kilogramos por la gravedad por el seno de 30, menos la fricción en el bloque B viene a ser el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de la fricción viene a ser 0.35 y la normal 67.89. Eso va a ser igual a la masa del bloque, que es 8 kilogramos por la aceleración. Sacamos este valor de aquí. Nos sale 39.2 menos el factor de la tensión aquí. Más la tensión es igual a la aceleración. Uno, 23.76 y eso va a ser igual a 8 veces la aceleración menos la tensión. Sacamos esto de aquí. .44 va a ser igual a esto y esa sería la segunda ecuación. Como las tensiones para los bloques vienen a ser la misma, entonces comenzamos, igualamos las tensiones, o sea, despejamos la tensión aquí y despejamos la tensión acá y la igualamos, cosa que nos va a quedar solamente en función de la aceleración y eso es lo que vamos a despejar. Entonces, 11.12 pasa con negativo, menos 4A va a ser igual a, si la tensión pasa acá con positivo,
me queda 8A, y este como positivo pasa con negativo, menos 15.44. Y despejamos la aceleración. 11.12, no. 15.24 va a ser igual a la aceleración. La aceleración va a ser igual a esto dividido por 12. 12,12 más 15,24. 12 dividido por eso. Ah, no, eso dividido por eso. Sale 2,21. 2,21 metros sobre segundo cuadrado. Y esta sería la aceleración para los dos bloques, ya que presenta la misma tensión, entonces presentará la misma aceleración. Ahora, el literal B dice la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Como ya tenemos la aceleración, entonces lo que hacemos es reemplazar la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones. En cualquiera dará el mismo resultado, así que no hay problema. Reemplazamos acá, en esta de aquí. Tenemos que 11.12 menos 4 por 2.21 va a ser igual a... ¿cuánto? 4 por 2,21. 11, 2,23. 2.23 newton. Esa sería la tensión para los dos bloques. Ahora dice literal C. ¿Qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques? O sea, quiere decir que si aquí tengo el bloque de 8 kilogramos y acá tengo el bloque de 4 kilogramos. Bueno, como el primero va a tener una mayor masa, entonces la tensión va a aumentar para el otro bloque. Y como es la misma, entonces la tensión va a tener un incremento. Por lo tanto, la aceleración va a disminuir. La aceleración va a disminuir. El problema dice, un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal. Vamos a dibujar la mesa. Ya. Descansa sobre esta mesa horizontal. Ya. Dice sin fricción y se encuentra a una distancia R de un agujero. Ya. Y está atado en él a otro extremo, a un bloque de masa M. Ya, dice, se le imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme. Va a tener la misma velocidad en todo el recorrido, velocidad tangencial de radio R. Este es el radio. Ya dice, y la rapidez V, que sería la rapidez tangencial con la que se daría una velocidad, un movimiento circular uniforme. Nos pide, dice, ¿qué rapidez se necesita para que el bloque B, qué rapidez se necesita aplicarle al bloque B para que este bloque se quede inmóvil una vez que se le suelta el reposo? Por lo que vamos a proceder a realizar el diagrama del cuerpo libre de cada uno. El diagrama del cuerpo libre del cuerpo M grande sería la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque tiene que quedar inmóvil este cuerpo. ¿Ya? Y en este cuerpo actúa lo que es la tensión de la cuerda y su peso, que es mg.
por lo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a mg, va a ser igual a 0, por lo que la tensión va a ser igual a la masa del bloque por la gravedad. En cambio, el diagrama cuerpo libre del bloque de acá, este va a ser que su sumatoria de fuerzas en X de este bloque va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ya que está atado a una cuerda y queremos hallar su velocidad tangencial. ¿Ya? Por lo que la sumatoria de estas va a ser igual a la tensión, que es la única fuerza que actúa, que va hacia el centro, ¿ya? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y la aceleración centrípeta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido para el radio. ¿Ya? Y con esta velocidad, esta es la que queremos hallar para que nuestro bloque de masa m se quede inmóvil. Ya sustituimos esto en la aceleración centrípeta y nos va a quedar que la tensión va a ser igual a la masa del bloque pequeño por la velocidad tangencial al cuadrado por el radio. Y como la tensión es la misma que une este bloque con el bloque de acá, reemplazamos el mg de bloque grande igualamos con esta ecuación de acá, e cuadrado para L. Ya, por lo que como queremos hallar la velocidad tangencial, vamos a proceder a despejar la ecuación. Nos quedaría b al cuadrado va a ser igual, este está multiplicando, pasa a dividir, mg sería igual a m por el radio, por lo que la velocidad va a ser igual a la raíz de la masa del bloque grande por la gravedad por el radio dividido para la masa del bloque pequeño. Esta sería la ecuación de la velocidad que necesitamos para que el bloque grande se quede inmóvil. Ya. Muchas gracias.